al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Un programa que apoya permanentemente al teatro independiente y al arte en sus distintas ramas. Poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bote a tierra. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Los viernes a las 20. Bote a tierra. Un programa en ascenso. Bote a tierra. En Caput. Flamean las banderas, caen los papelitos por el aire de Caput, cantan esas hinchadas, porque así comienza. Esto es Bote a Tierra. Nadie nos puede quitar el sueño de ser campeón. Levantar la copa, esa es nuestra ilusión. Bote a tierra. Bote a Tierra. El rival, salimos siempre a ganar. Con bombo y bandera, con alma y con pulmón. Con la camiseta pegada al corazón. Este es nuestro juego y salimos a la cancha con uno de más. Hey, dale, dale, nadie nos puede parar. Hey, dale, dale, somos uno de más. Dale, dale, nadie nos puede parar. Dale, dale, somos uno de más. Dale campeones, dale campeones. Con bombo y bandera. Buenas, bienvenidos a esta nueva emisión de Bote a Tierra, el programa que es un clásico en tus noches de viernes. Claro que sí, ¿cómo andan? Sean ustedes muy bienvenidos a esta ráfaga informativa, a este programa donde los invitamos a disfrutar, a extrañar, a emocionarse con nuestro fútbol de ascenso y a informarse, lógicamente, porque en minutitos nada más va a haber acción en una nueva fecha de la Primera Nacional. Nos estamos acercando al final de la primera rueda. En la Primera B Metropolitana quedan algunas fechas más, pero vamos de a poquito entonces acercándonos al partido de San Martín de Bursaco Real Pilar a las 9:10 y a las 10 de la noche. ¿Qué horario con este frío? Obviamente en Salta, ¿no? Pero también el clima así de sierras y es complicado, ¿no? Montañas, valles y demás. Gimnasia y Tiro contra Racing de Córdoba. También el abrazo gigante a los Martínez. A Martín Farfán y a Martín Loza. ¿El pailero no vino?
Viste que ya tenemos al doble 5. Antes teníamos a 1, ahora tenemos un doble 5 con mayor despliegue. Hay que preguntar quién es el de galera y bastón. Y quién es el que equite, pega ¿no? una patada. El áspero. Y si es por ellos, gracias a ellos, es que llegamos en condiciones ahí donde nos estás escuchando. Y también el abrazo inmenso para mi compañero de ruta radiofónica, amigos, y el que más sabe del fútbol de ascenso y argentino, Carlito Seriani. ¿Cómo andás, Carlito? Don Gonzalo Quintas, volver, pero no con la frente marchita. Y con la vista en veremos, pero bueno, pronto, sí, ¿no? Cambiemos de tema. Pronto, es preferible hablar de los torneos argentinos que de mi vista. Pero también queremos agradecer enormemente a la voz que dio el nombre, ¿no? Sí, a este programa. A una señorita que he conocido esta semana en el sanatorio de la calle Callao y Lavalle. Hablamos de Mariela, que puso su voz melosa e irresistible para decir bote a tierra. Y qué voz de mezzosoprano, ¿no? ¿Viste? Ahora, aclaramos antes de seguir el programa que no aceptamos mensajes con que pidan el número de teléfono de Mariela ni nada por el estilo. Confórmense que diga bote a tierra. Bueno, vamos a comenzar con... A ver, vamos a tener un programa que nosotros hacemos un programa de ascenso, pero estamos a las vísperas de una final entre Platense y Huracán. Dos equipos, en el caso de Platense le costó horrores, 22 años en lograr el ascenso a la primera división y en tan solo 2 años está consiguiendo su segunda, 3 años, 2022 no, 2023, 2025. Está consiguiendo llegar a su segunda final, lo cual también es algo que queremos rescatar y que vamos a rescatar a lo largo de gran parte del programa, pero también vamos a hablar del lado negativo, ¿no? Hoy leía un tuit de Alejandro Fabri, un verdadero maestro docente para todos nosotros periodistas, que recordaba al viejo, recordaba al abuelo, y demostrando lo que significa llegar a una final para Platense, lo que costó, el esfuerzo, esos 22 años, toda una vida peleando en una primera división, pero siempre mirando con temor hacia abajo, ¿no? Y en muchos casos zafando hasta que entró en las malas y le costó mucho salir. Sí. Pero también nos vamos a poner del lado, no en contra de Platense, no en contra de Huracán, porque ellos jugaron el torneo que les tocó jugar, sino al formato del torneo. Porque, a ver, terminan jugando una copa, es decir, el fútbol campeón del mundo tiene 2 copas, no tiene siquiera un torneo, y lo llamaron torneo prácticamente como una cuestión hasta avergonzante o con vergüenza, diciendo, bueno, llamémoslo torneo porque nosotros mismos nos damos cuenta que no se pueden jugar 2 copas. Y además tenés 30 equipos, de los cuales se enfrentan contra 14 y alguno más quizás en las eliminatorias, pero hay 14 equipos, 15, 13 que no se enfrentaron. Entonces, ¿qué tipo de campeonato se puede llegar a lograr? Y vuelvo a decirlo, no es culpa de Platense, que la verdad derrotó a Racing, derrotó a River, derrotó a San Lorenzo. Huracán derrotó a Independiente, por ejemplo, a Rosario Central, que sacó fue el que más puntos sacó en su zona, pero te faltaron 13 equipos más por enfrentar. Entonces, por el otro lado, uno terminó cuarto, el otro terminó sexto, o sea que ni siquiera fueron los mejores en su zona. Si hubiera sido largo, efectivamente, bueno, difícilmente hubiera podido llegar el que estaba en la zona de Rosario Central, llegar a Rosario, o tenía 4 equipos adelante o 6 equipos adelante, por lo cual lo que quiero decir es que el formato del torneo ya no es delirante, es un desastre.
No sé qué opinás vos, Carlitos. Mira, mis vecinos, porque me preguntaban de qué íbamos a hablar, me recomendaron una cosa en la cara, tipo, ¿te acordás como Aníbal Lecter tenía en El silencio de los inocentes? Para no hablar de más. Yo voy a irme al pasado, porque somos el país campeón del mundo, vos bien lo dijiste, y somos el país que mayor vergüenza deportiva tenemos desde hace muchísimo tiempo. Yo respeto a los dos finalistas, porque aparte son alma, tripa, corazón. Huracán sufrió 3 veces el descenso y no subió enseguida. Platense estuvo muchos años, perdió el estadio. Pero más allá del respeto a los dos finalistas, que si llegaron es por algo, y como vos bien dijiste, no es culpa de ellos. A mí me parece un cambalache de hace muchísimos años el torneo argentino. Creo que lo conté acá porque siempre lo cuento. Yo soy de coleccionar revista Goles y lo que era gráfico, pero principalmente Goles en la época sepia. Tenía la última hoja, mitad de la hoja con el fútbol italiano y mitad con el fútbol español. En esa época no se le daba tanto el apunte al fútbol alemán, al inglés, al francés. Desde que yo me acuerdo, y estamos hablando de la época del 60 actual, estamos 65 años más arriba, sí. En Italia, en Inglaterra, en España, en Alemania, se jugaba un torneo largo todos contra todos. Acá empezaron con los cambios, porque es un país muy grande, porque los interiores también tienen que entrar. Empezó el Metropolitano, siguió el Nacional. Pero si tenés que hacer un torneo equiparando a equipos de acá y del interior, a que respeto mucho, y hay muchos equipos del interior muy bien. Godoy Cruz está en la segunda fase de Libertadores, casi pasa Central Córdoba de Santiago del Estero, así que Talleres ganó un torneo internacional. Pero, a ver, ¿por qué no somos normales de hacer como se hacía en los años 70 y pico, 80 y pico? ¿Querés hacer 2 zonas? Hacer 2 zonas. ¿Quién van a las finales? El primero y segundo de cada zona, y se cruzaban. El primero de una zona con el segundo de la otra. El primero de una zona con el segundo de la otra. Y ahí tenés opciones de jugar 2 partidos, no uno solo. Sí. Y si jugás un partido, bueno, pero es el mérito de un equipo que durante 15, 20 o las fechas que lleve cada zona, llegó. No digo que no lo merezca Platense y Huracán, de la misma forma que también lo pudo haber merecido Riestra, Barraca Central, cada uno con su forma de jugar. Pero me parece una locura absoluta jugar un torneo en el que se defina con playoff en cancha del local. Y quiero aclarar algo y vuelvo a repetir que no es nada contra nadie. Pero, ¿sabés a qué lleva este tipo de definiciones? A la especulación. Y no es casual que los equipos que pasaron fueron visitantes todos. Y fueron casi a hacer un calco en los 4 partidos. Y a mucharse atrás y a salir de contragolpe. Platense tiene un par de rapiditos, Huracán lo mismo, Independiente lo mismo, y en su momento San Lorenzo igual. Entonces, a ver, ¿por qué no haces un torneo y que lleguen a la final los 2 mejores, y no un torneo en el que lleguen 8? Porque si vos llegás 8, o 7, o 6, en 16 fechas, no sos el mejor. Entonces, un partido te tira todo lo que hiciste. Y ahora van a hacer un segundo torneo en el que das vuelta y es exactamente lo mismo. Perdón, con un agravante. Y yo te lo conté hace bastante tiempo, Gonza. Tengo un amigo que está en España y me mandó un mensaje por internet diciendo, no entiendo, hincha de Boca, hace años está allá, y me decía, ¿cómo es posible que, por ejemplo, Estudiantes juegue en este torneo de 16 fechas con River y Boca? Sí, están zonas distintas. Y ni yo, que estoy acá y me dedico al fútbol, lo sabía. Entonces, ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible, y ya nos vamos de primera, porque si no vamos a hacer un programa de primera división, que, y lo dijimos 1000 veces ya,
En primera hace un año suben 6, porque no creo que tenga mucho mérito el quinto, el sexto, el cuarto, y al otro año sube uno que ni siquiera fue el primero de la general. ¿Cómo es posible que haces una especie de promo entre lo que es la primera B y el regional? Porque la promo de primera B, como mucho, son 32 partidos, pero la promo del regional, el que no salió campeón, tuvo que recorrer todo el país, jugar 64.000 partidos y encima se queda afuera. Pero no es lo mismo, además, un reducido, que muchas veces decimos, bueno, Riestra vino desde atrás, tantos equipos que entraron por la ventana, hasta hace no mucho, Deportivo Maipú hizo un gran torneo hasta hace poquito con Sara, pero previamente también había entrado y había hecho un buen torneo. Pero no es lo mismo decir quién es el que asciende, el segundo ascenso, quién se queda con el segundo ascenso entre los 16 mejores o entre los 8 mejores de cada zona, a decir quién es el mejor del semestre en el fútbol argentino. Hay una diferencia, porque muchos dirán, bueno, ¿cuántas veces hablaron de hay que tratar de llegar y después arranca una historia nueva, ¿no? Pero acá estás hablando de un torneo que termina eligiendo al mejor, y el mejor no enfrentó a la mitad de los equipos. Sí. Y ni siquiera llegó a ser el mejor en su zona. Entonces, hay una diferencia. Y otra de las cuestiones son los cambios constantes en la forma de juego. Porque le consultaron hace muy poquito, habían llegado Huracán y Platense a la final y le dijeron, la verdad que es una picardía llevar a Santiago del Estero la final, es una picardía aunque fuera Boca, River y demás, pero bueno, por una cuestión de, bueno, tenés más la posibilidad de que los disfruten en la provincia. Perdóname, si es Boca, River, Racing, Independiente, a la gente que va de acá se agrega a los hinchas de esos 4 equipos que hay en el interior, pero a ver, ¿cuántos hinchas de Platense? Es un esfuerzo económico terrible a fin de mes. Pero obvio, ¿cuántos hinchas de Platense puede haber no solo en Santiago del Estero, sino en toda la zona noroeste del país? No sé, ¿cuántos hinchas de Huracán? Entonces, no va a estar vacío porque va a ir hasta el que no puede, pero va a tener que vender, no sé, hasta los muebles, porque la entrada sale cara y paga hasta el jubilado. No es que hay jubilados, es una entrada fija y a esto tenés que agregar el viaje. Entonces, ¿por qué no jugar en otro lado? Si cambiaron tantas cosas. Claro, pero a todo esto, Claudio Chiquitapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, dijo no hay cambios, ya se decidió, no hay cambios. Sin embargo, se evaluó y se está esperando, ya se adoptó y se está esperando a cambiar la normativa de que el próximo torneo, la próxima copa, las próximas eliminatorias, no hayan desenlace por penales, sino que haya tiempo suplementario, por pedido de algunos equipos, River y Argentinos Juniors, en este caso. Sí, pero perdóname. ¿Por qué entonces en este caso hay cambios y en el otro caso no? No tiene que haber nunca cambios. Bueno, yo te quería interrumpir para algo que es tan grave como eso que acabas de decir. Sobre el pucho, se cambia que en vez 3 descensos haya 2, o que haya 4, o se anulan. Entonces, si se puede anular eso, que es más grave todavía, porque un equipo perdió la categoría porque terminó último, no porque fue por penales, sí. Y dicen, bueno, no, era una broma, sigan participando donde están. Puede ser exactamente lo mismo, y Huracán Platense, no te digo en Vélez, porque sería más local Platense que Huracán, pero hay un montón de canchas en Capital que se pueden jugar ese partido, y vas a tener seguridades absolutas que la cancha va a estar llena, porque una cosa que vos vayas a jugar a Quilmes, cualquiera de las dos hinchadas van a ir todos, que ir a Santiago del Estero, a fin de mes, un 1 de mes, ¿y quién cobró? ¿Entendés? A todo eso, vuelvo a repetir,
Si se cambia constantemente, y te aplaudo y apoyo totalmente, a que un torneo una vez se llama Copa, al otro torneo es un torneo largo, y después no, son 2 torneos cortos. Vos explícame, salvo River, Boca, que tienen que ir al Mundial de Clubes, ahora se para el campeonato, y después terminan jugando 3 fechas en 8 días, semana, sí. Y termina en diciembre con 45 grados a la sombra, y de repente la mejor época del año no hay mundiales. El año que hay mundial, bueno, podés tolerar, bueno, es un mes y pico y la gente, más que hace frío, prefiere ver a la selección que a su equipo. Ahora no hay. En el Nacional, nosotros somos del ascenso, en el Nacional hay una fecha de parate, para que los clubes compren jugadores, para que hagan cambian figuritas y todo. Ahora explícame para qué. Explícame para qué, porque si es por el tema de comprar jugadores, lo podés comprar igual y el equipo sigue participando. Frenás al equipo que viene con un envión. Pero te diría, yo te hablaría de lo otro. Digo, frenás una semana. ¿Por qué frenás solamente una semana? Claro. O sea, si te tomás la decisión de frenar, frenate el tiempo que se requiera, 1 mes, 2 meses para hacer pretemporada, para darle descanso a los jugadores, y se termina en el mes de diciembre, y no se termina en el mes de octubre, en el cual los equipos no saben si quedarse sin vaciarse de jugadores para no tener que pagar sueldos, si empezar a traer a los nuevos, no traer a los nuevos, seguro. ¿Qué hago? ¿Les pago? ¿No? ¿Armo amistosos? ¿Qué hago? Entonces, es como constantemente voy a hacer esto, pero no me animo y por las dudas hago lo otro, ¿no? Sí. Esto, hacer una copa, está bien, porque le estás dando la posibilidad a los más humildes, si se quiere, de llegar al 8º lugar y jugar a través de los penales, las eliminatorias, y llegar a la final. Sí. Pero a la vez después estás previendo cambiar eso de los penales para que los más poderosos, que se supone que son los que tienen jugadores más afinados, generalmente tienen la localía y demás, terminen ganando durante los 120 minutos. Mirá, perdóname, el primer torneo metropolitano se jugó en 2 zonas, primero y segundo iban a las semifinales, y en ese primer metropolitano, quien terminó primero en una zona fue Platense, y segundo de la otra Estudiantes, y en cancha de Boca jugaron la famosa semifinal que Estudiantes con 10 perdía 3-1 y terminó ganando 4-3. La otra semifinal fue Racing Independiente, terminó 0-0, no hubo penales, no hubo alargue, no hubo nada. ¿Sabés cómo se definió? ¿Cómo? Y creo que fue la mejor manera, por la diferencia de gol que acumularon en los partidos. Entonces obligaban a que los equipos, más si estaban arriba de todo, si hacían 4 no empiezan a hacer fulbito, traten de hacer 6. Entonces llegó a una final con el 0-0 el equipo de José, Racing y Estudiantes, que es cuando empezó la historia increíble de Estudiantes de La Plata a nivel internacional. Pero se acabó el torneo. No hicieron participar a 60 equipos. La culpa no es ni de Platense, ni de Huracán, ni ninguno de los equipos en el torneo nacional que participan en estas especies de playoff. Pero vos fijate que hasta hace poquito, en el Nacional B, se jugaban 2 partidos. Se jugaba un partido en la cancha de Almirante Brown cuando llegó Almirante y un partido en la cancha de Barracas cuando le tocó con Barracas. Sí. La localía la tenía el equipo mejor ubicado para jugar la revancha, pero no fue en un solo partido y mata-mata y si terminaba empatado vamos a penales. A eso me refiero, porque hay un tema que creo que todo el mundo lo deja de lado porque todavía falta mucho para el año que viene, que ¿sabés qué es, Gonzalo? Sí. El ganador de esta copa se asegura un puesto en la Libertadores del año que viene. Y claro, no es un dato menor. Va a representar a Argentina, un equipo que por ahí, chocho Platense de jugar partidos internacionales. Pero después, viste, terminan jugando la final los uruguayos, los brasileros, y nosotros nos mesamos los pelos los que tienen, diciendo, ¿y por qué no llegan los argentinos? Porque los equipos que llegan a esa copa, no es como antes, que era el campeón y el subcampeón y se acababa. Será un tema económico, será un tema de la televisión,
pero es un mamarracho. Hay un recuerdo que queríamos hacer Sí. Respecto a... Para hablar algo lindo, ¿no? Ya que hablabas de una definición por goles a favor, hubo un antecedente de un Huracán Platense. Yo no sé si se acuerdan la Copa Adrián Escobar. No, yo me acuerdo de Carolina Escobar, una Carolina compañera de Escobar, trabajo. Claro, o Pablo Escobar. O Pablo Escobar también, no por mi trabajo, pero bueno, es recordado. Un sponsor. Bueno, ahora lo voy a continuar. No sé si tenemos el entrevistado en línea. ¿Sí? Ah, bueno, ahora... Pero tiene que ver con Platense. Tiene que ver con Platense, por lo cual ahora en breve voy a contar respecto a Huracán Platense y la única final que jugaron también una copa. Hace 82 años, la Copa Adrián Escobar, y cómo se definió. Pero antes de eso, ya que estamos hablando de Platense, de Huracán, de esta final y del ascenso, porque estamos tirando paredes constantemente entre esta gran final que se va a jugar en la primera división, pero también el Federal A, también lo que significa quien tenemos en línea, y que la verdad que nos damos un gustazo de tenerte acá, porque es uno de los grandes ídolos contemporáneos de Platense, del Calamar. Estamos hablando de Claudio Espontón, que bueno, cuántos goles vimos que convirtió, y con grandes equipos que recordamos, ¿no? Con el Checho Coudet, claro, por ejemplo, con Espina, tantos grandes jugadores que forjaron esos años 90, y en este caso Claudio Espontón durante tanto tiempo fue DT en la primera división y también formador en inferiores. No olvidemos eso. Y actualmente en el Linqueño, para sacarlo a flote, ¿no? Una tarea realmente muy difícil. Digo a flote porque arrancó mal el año, pero hizo un gran torneo el año pasado, y el Federal es realmente muy complicado. Así que, Claudio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Primero, hablar del tema que seguramente va a ser de esta semana y de la semana que viene. La verdad que muchos hablaban de si Russo llegaba a Boca, los refuerzos de River, y la verdad que se está a punto de jugar una final como es Huracán Platense. Primero preguntarte por lo que significa para vos Platense, ¿cómo lo estás viviendo? Con mucha alegría, con también ansiedad, con ver todo lo que fue creciendo desde que volvió a Primera Platense, el club, la institución, los chicos, bueno, un montón de cosas que la verdad que es muy lindo haber estado en su momento en el club presente, y hoy viviéndolo desde afuera me produce una gran alegría el crecimiento paulatino, pero crecimiento, y eso habla bien porque la idea era esa, de ir creciendo sin cometer equivocaciones, sin desesperarse, y bueno, los resultados están a la vista. La verdad que arrancamos la editorial hablando de lo que le costó a Platense salir del ascenso, unas categorías que son realmente muy duras y que tenés que encontrarle las mañas, ¿no? Para poder trascender. Lo hizo Platense, llegó a 2 finales en 2 años, 2023 y ahora. ¿Sentís ese crecimiento? ¿No sentís una madurez, no solamente futbolística, porque lamentablemente estamos viviendo épocas que hay mucho recambio de jugadores, ¿no? Pero hasta institucionalmente respecto a esos años 2000, por ejemplo? Sí, el club creció en todo sentido. Yo puedo hablar de cuando asumió esta comisión que fue cambiando de presidente, pero es la misma lista, los mismos encargados de conducir al club fueron rotando, y se propusieron, lógicamente, primero priorizar la institución, las estructuras, los departamentos en todo sentido que tiene el club, y bueno, por ese lado se creció.
y creo que lo bueno es que fue paso a paso. Primero se pensó en sumar puntos para no volver al ascenso, y eso se consiguió. Y después, de a poquito, se fueron buscando objetivos, se llegó con Palermo a una final, y eso sirvió de experiencia porque se vivieron muchas situaciones, no solamente en lo deportivo, sino en todo lo que rodea al club, logística, cómo afrontar una final, la gente, los socios que viajaron a Santiago del Estero. Entonces ya hay una experiencia y hoy se vuelve a repetir. Esperemos que se termine con la felicidad de poder conseguir un título. Qué gustazo que nos estamos dando aquí en Bote a Tierra en este viernes de Radio Caput. Carlito Seriani, estamos hablando con Claudio Espondón. Claudio, buenas noches. Primero felicitarte, como lo hemos hecho con Fabio y con Sergio, los actuales padres de esta nueva criatura. Pero yo te estaba escuchando cuando decías sobre el 2000 y todo. Yo que soy un veterano, que conocí la cancha de Manuela Pedraza y Kramer, el desarraigo de no tener estadio, de irse al descenso, de volver y volver otra vez abajo. La época, ¿te acordás?, en que Platense peleaba abajo, pero siempre mandaba a otros al descenso. El nuevo estadio, que cuando se inauguró eran nada más que las tribunas laterales, ni la que da al tren, ni la que da a General Paz, sí. Había algo. He ido el día del debut contra Gimnasia y Esgrima de la Plata, ahí cómo creció como club, cómo creció el estadio. Da gusto ahora mirarlo por televisión, o si me mandan a cubrirlo, tanta gente. Y eso es lo que te quería preguntar, ahí voy. O sea, ¿cómo es posible? En realidad me encanta, pero ¿cómo es posible que ahora Platense solo llena un estadio que no es chico y que en su momento albergó a los grandes y con multitudes? ¿Por qué esto? O sea, ¿a qué lo atribuís esto? Yo creo que en su momento, y pienso que puede ser una de las razones, hasta antes de descender en el 99, Platense venía desde el 77, creo que era, compitiendo en primera división, siempre por ahí peleando, como decías vos, no descender, y por ahí las expectativas a mitad de torneo o al final a veces decaían, entonces la gente no acompañaba mucho, tampoco había tanta difusión, y yo creo que a partir del regreso, creo que el hecho de estar muchos años en el ascenso y regresar a primera, regresó con más fuerza, regresó con mucha más gente acompañando el equipo, y a medida de que se fue creciendo en resultados y en objetivos, la gente se siguió sumando. Creo que fue un revitalizar el club, y lógicamente con los buenos resultados también se siguen haciendo hinchas, van mucha más gente a la cancha, eso se transmite, y bueno, creo que pasa por ese lado, lógicamente con toda la información, con toda la tecnología que hay, con la renovación del estadio y todo el acondicionamiento en general del club, y la visualización que se hace, creo que eso fortaleció que la gente concurra más al estadio y pueda casi a veces llenar solamente Platense el Vicente López. Y sí. Claudio, ¿hasta qué año estuviste vos en las inferiores, coordinando inferiores en Platense? Yo dirigí reserva, sí, principalmente desde el 2017, que estábamos en la B Metro, hasta terminar en el 2021, que asumí primera división. Esos 4 años estuve en la reserva, que pasé por B Metro, B Nacional y primera, sí. Y después desde septiembre del 2021 hasta abril del 2022 estuve dirigiendo la primera. Perfecto. Vos me tiraste el centro, ahora yo voy a intentar cabecear. Decime esto. Estoy viendo Platense muchos piberíos, muchos jugadores que salen de las inferiores, y es mucho también, creo, el mérito de tener el predio ahí en Capital.
pero vos lo notás eso también, hay un crecimiento de inferiores, que creo que es la base de un club, no traer jugadores de afuera que hoy están en un equipo, mañana en otro. O sea, esa cosa de, en mi club, yo empecé acá y hay cierta forma, yo ya tengo la sangre marrón. Sí, salieron muchos chicos en la gestión donde yo estuve, quizás ahora... por ahí esos chicos que participaron, Nacho Shor, Marcich, Baldassarra, Piñani que está en el banco, todos esos chicos están todavía en el club, pero muchos se fueron y a veces es difícil la transición porque muchos de esos chicos se criaron en el ascenso y entonces... Hoy se está renovando el tema del hecho de conseguir chicos que están compitiendo hace varios años en primera división. Se están formando nuevos valores y bueno, esperemos que a corto plazo puedan aparecer ya en primera división. Por ejemplo, hay un caso Minerva que un poco empezó las inferiores ya estando Platense en primera división y bueno, hoy está en el plantel profesional, pero no está la cantidad que sería bueno y necesario para un club de nutrirse de jugadores de inferiores, pero creo que va en camino a lógicamente con este rendimiento de la primera división a potenciar eso de inferiores que es importantísimo para un club como Platense. Claro, aparte la cabeza del pibe, sabiendo que arriba el equipo va bien, que los jugadores de primera ya casi de memoria más o menos tenés al equipo, el hecho de mantener a la dupla técnica, creo que también le hace muy bien al pibe que viene de abajo. Sí, por eso a veces la continuidad de rendimiento, como la continuidad de una comisión directiva, como la continuidad de los proyectos a todo nivel del club, hacen de que cada vez sea más sólido, sea más interesante y más prometedor ir a Platense y poder formarse como jugador y tratar de lograr el sueño de cualquier chico de llegar a la primera división. Allá por el año, estaba haciendo memoria, decime si es verdad o no, allá por el año 94 estuvieron cerca de llegar de ser campeones, pero apareció el Mundial del 94, ¿no? Claro, ese era el equipo que jugábamos con Ricardo Reza. Claro. Se cortó, nosotros yendo primero, se cortó el torneo por el Mundial del 94. Yo pertenecía a River y River me vendió al Toluca, así que las últimas fechas no las jugué. Distintas circunstancias hicieron de que por ahí no pudimos terminar un gran torneo que veníamos haciendo con un equipo muy sólido también, parecido a que se refugiaba muy bien y que salía rápido de contragolpe. Entonces creo que hoy más o menos el equipo de ahora tiene esas características, así que bueno, siempre Platense trató de formar esos tipos de equipos y yo digo, quizás en esos años jugábamos partidos importantes, pero era por salvarnos del descenso. Hoy se está jugando partidos importantes, pero por lograr un título. Pero Platense está acostumbrado a ver esos partidos definitorios y la gente por eso lo disfruta y lo exige, porque ya ha vivido momentos y esperemos que el domingo sea un momento diferente a lo de muchos años. Bueno, me hablaste que es un equipo que se refugia muy bien y que tiene jugadores muy, muy rápidos. Huracán creo que también. Sí. Tiene mucho. Son dos bastante parecidos. Hoy en día, estoy haciendo rápidamente memoria. ¿Crees que tiene mayor, no sé si posibilidades, el equipo contragolpeador ante alguien que impone, sea porque de local parece que está costando mucho más a quien juegue de local por la presión de la gente, por el nerviosismo, por lo que fuere, que aquel que viene o de visitante o
tira el mano a mano, digamos, el ida y vuelta, el que propone esto. Sí. ¿Lo ves un poco así en el fútbol de hoy? Sí, es difícil tomar el protagonismo hoy. Fíjate que se le hizo difícil a Boca de ganar de local, se le hizo difícil a River ganar de local, y a veces, y no estoy hablando en este torneo, por ahí a Boca no lo pudo en la Copa Libertadores, no lo pudo hacer, River le costó también en los últimos partidos de Copa, Racing también, entonces Independiente con Huracán, entonces le cuesta a los equipos de local tomar ese protagonismo. Por ahí el hecho de Platense de estar convencido de lo que quiere y trabajarlo, por ahí Platense lo hace naturalmente. Naturalmente, tanto en Vicente López como de visitante. Claro. Entonces, eso le da una seguridad que no se aparta del libreto y aprovecha las situaciones. Entonces, bueno, por ahí a veces, como se dice, y es verdad, por ahí no tiene un juego vistoso, pero sí efectivo. Y hoy la efectividad es muy importante en el fútbol argentino. Sí, obvio. Claudio, estuvimos hablando un ratito sobre Platense, pero a ver, estás en Luqueño. En Lincoln. Sí. En Lincoln. Sí. ¿Qué te llevó a aceptar la propuesta? ¿Qué te sedujo como para decir, bueno, acepto? Yo después que terminé de dirigir en primera en Platense, solamente tuve una oportunidad que me fui a Ecuador. Y después regresé a Argentina y no tenía ofertas. Apareció Defensores de Salto, que es un equipo que participa en el torneo regional amateur. Y me ofrecieron, fue donde yo me inicié como entrenador principal. Y llegaron a las semis. Gran y llegamos ¿no? A la final. A la final, claro. Claro, con Gimnasia Civilcoy. Sí. Pudimos jugar un solo partido porque hubo incidentes y todo eso. Sí, es verdad. Y bueno, a partir de esa buena campaña apareció el linqueño que no había arrancado bien el torneo. Y bueno, me llamaron y lógicamente que acepté porque eso era una categoría superior a la que estaba. Es un lindo desafío y bueno, acá estamos. Hace 5 partidos que estoy. Hemos sacado... antes de llegar yo habían hecho 2 puntos de 18 y ahora hicimos 8 en 15, así que sí. Estamos bien, pero bueno, se necesita seguir sumando para seguir escalando la tabla y tener más tranquilidad. Claudio, a ver, teniendo en cuenta que los torneos del interior a mí personalmente me parecen muy tirado de los pelos, sube un equipo solo, se juega una final, pero resulta que el que gana ese segundo ascenso no lo sube, sino que tiene que jugar el caso, viste, del Federal con uno del B-Metro. ¿Cómo lo ves eso? Está bien, ya está firmado, se tiene que hacer así, pero no de cierta forma es como, no sé... Los 4 ascensos para los 150 del... O sea, es como nadar en una catarata. Sí, bueno, hablando de catarata es porque todo lo que cae de arriba. Sí. ¿Por qué? Porque en primera división hay 30 equipos y no descienden una cantidad aceptable o lógica para que darle la posibilidad a los de abajo de poder subir. Exacto. Entonces, cuanto más equipo hay arriba y se desciende poco, es poca la posibilidad de ascender. Entonces por eso hay 1 o 2 ascensos por cada categoría y eso se hace muy complicado. Es decir, hay que ser un mago para llegar a las finales y poder ganarlas. Pero bueno, nosotros los argentinos siempre hemos tenido esa capacidad de sobreponernos a muchas circunstancias y bueno, esta es una. Y como decíamos, ¿no? Llegaron a la final del torneo regional amateur, que son 200 o más de 250 equipos. La verdad que sí. es una locura. De por sí ese torneo, con todo el viaje, con todo lo que se requiere, con todo... el clima. Sí, climas, peso todo. Específico de las provincias y gobiernos en muchos casos.
por lo cual, bueno, es una locura. Te hago la última y desde ya agradecerte enormemente este recuerdo que hacemos de Platense, sí, esta previa que hacemos de Platense y este presente del Linqueño, donde llevan 2 triunfos, 2 empates y una derrota, y que ya están soñando, lógicamente. Todavía queda un trecho largo por jugar para llegar, ¿por qué no?, a la zona clasificación, ¿no? Sí. La última que te hago tiene que ver con el contexto de la formación, digamos, de chicos, que es algo que me llama la atención, porque antes vos, jugador, hacías o metías un gol en contra o tenías una mala tarde y te insultaban en la cancha, ¿no? Te insultaban en la cancha, o director técnico te insultaban en la cancha, pero después entrenabas durante toda la semana tranquilo hasta el siguiente partido. Hoy, con el tema de las redes sociales, donde todo es 24/7, todos los chicos tienen redes sociales y la falta de respeto en muchísimos casos es toda la semana para ese chico que por ahí tuvo una mala tarde por X motivo, o porque se levantó mal, o porque tenía un mal día, o porque le están pasando cosas. ¿Cómo trabajás vos ese tema de las redes sociales? Porque es bastante tirana en cierta forma. Sí, vamos a poner en claro de que los chicos nacen y crecen con las redes sociales. Claro. Están acostumbrados a ver muchas cosas de todo estilo. También cuando tienen buenas actuaciones son elogiados enormemente, y también cuando tienen errores son criticados. Y creo que los chicos conviven con eso. Lógicamente que hay personalidades distintas, chicos que reaccionan de una forma u otra, y ahí está un poco la parte del entrenador, de poder en el trabajo diario, de poder minimizar los errores o tratar de no sobrecargar culpas y darle mucha importancia al trabajo y a la confianza. Y lógicamente cuando tienen buen rendimiento, seguir exigiéndole que ese no es el techo ni es la panacea, sino que hay que seguir trabajando para mejorar. Claro. Creo que es importante todo lo que trabaja el entrenador, sabiendo que después los chicos se ponen con su celular y se aíslan del mundo y viven su propia realidad, pero creo que el arma fundamental es el trabajo en la semana, tanto individualmente como colectivamente, porque hay veces que cuando un equipo no responde, también a veces colectivamente se necesitan tratar de aislarse de las redes sociales, porque cuando un equipo está peleando el descenso, lo que sea, se escuchan y se leen muchísimas cosas, y eso afecta grupalmente también. Claro. Entonces creo que es un trabajo principalmente en los entrenamientos del jefe de equipo, del entrenador, de dar unas pautas y poder manejar esa situación, sabiendo que después los chicos viven sus cosas personales con las redes sociales, pero es imposible manejar las redes sociales. Hoy en ese sentido no tenemos muchas armas como para evitar que los chicos participen y se enteren de eso. Claro, no, porque sos trending topic en el momento del partido y veo que es martes, miércoles y siguen siendo lo mismo. Generalmente o por buenas siendo demasiado pomposo con las cosas buenas, lo cual tampoco es bueno para el chico, pero las cosas malas suelen ser bastante muy malas. Perdóname, tuve un profesor cuando estudiaba periodismo deportivo, un gigante como es Macaya. Bueno, y Macaya, cuando ya nos estábamos por recibir, nos dijo algo que me quedó y que va para todos lados, Claudio. No te abraces cuando te aplauden, cuando te vivan, porque te vas a poner muy mal cuando te sirven y te insulten. Exactamente. Sí. Claudio, agradecerte enormemente
esta charla. Ojalá que la próxima sea con el linqueño en el Nacional y, ¿por qué no?, con Platense, con esta estrella y en Copa Libertadores, que sería un festejo. Primero apuntemos a la estrella y esa estrella nos va a llevar a otros lados. Un abrazo gigante. Igualmente, saludos. Gracias. Hasta luego. Bueno, chao. El gustazo de hablar con Claudio Espontón acerca de esta final que se viene. Me queda en minutitos, si nos aguantan, vamos a un corte. Cuento qué pasó con esa final. Adrián Escobar. Es cortito, al pie, pero realmente muy linda. ¿Cortito quién era? ¿Adrián Escobar o lo que vas a decir? Y la copa era un poquito. Ah, bueno. Ya venimos. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Hegemonía de la demencia. Diálogos locos en un país sin cuerdos. Episodio número 24. ¿A quién representa el Papa? ¿Al maligno o al más lindo? ¡Conan! ¡Me agarraste haciendo las valijas! ¿Te vas de nuevo a Estados Unidos? ¡No! Me voy a Italia. Me voy a encontrar voy en función de... Claro, vas a las exequias de Francisco. No, paso un rato. Si me queda tiempo voy. En realidad arreglé verme con Giorgia Meloni. Me vuelve loco la tana. Javier, no das puntada sin hilo, ¿eh? Cambiaste un yuyito por una tajada de Meloni. Vas a melonear a lo pavo esta vez. ¿Te gusta la rubia? Sí, pero lo que más me calienta de ella es que curtamos las mismas ideas, ¿entendés? Además, con el quilombo que va a haber en el velatorio, nadie se dará cuenta si nos escabullimos un rato. Javier, con las barbaridades que dijiste del Papa, te convendría no viajar. ¿Qué barbaridades? Conan, mis palabras siempre fueron de elogio para Francisco, yo lo que quiero de... Dijiste que era el representante del maligno en la tierra. ¡Nunca dije eso! Conan, a vos también te están influyendo los sicarios con credencial de supuestos periodistas. ¡Jamás dije eso! Digamos, lo que yo dije en realidad... Sí, que representaba al maligno en la tierra. No, dije que sí, representaba al más lindo en la tierra, a Dios. Eso dije. Javier, yo leí tu Twitter. Escribiste maligno, no más lindo. Digamos, Conan, habrá sido un error de tipeo. La casta política me quiere destruir. No te enganches en esa. Además, yo viajé a verlo al Vaticano. Fue una reunión muy cordial y un verdadero honor para él recibirme. Bueno, ya que vas a las exequias, reclamale a tu amigo Trump la fotito que te debe. No estuvo muy expresivo con la muerte del Papa, pero seguro estará allí. Recordale que se te calambraron los pulgares esperando en vano. Conan, te noto irónico. ¡La puta madre! Ahora no me cierra la valija. Me parece que puse muchos calzoncillos. Ah, ¿por si te cagás? Conan, ¿qué querés, que te corte? La que te cortó mal es Yuyito. Eso no me hagas acordar de esa hija de puta. Yo soy un pobre tipo sin suerte. La verdad que no tengo suerte. ¿Sin suerte? No, Javier, más suerte no podés tener en la vida. Mirá la fecha en la que se viene a morir el Papa. Y sí, justo en Pascuas. ¿Qué Pascuas? Justo cuando Diputados iba a sesionar por la criptoestafa de Libra. En Radio Caput hemos presentado Hegemonía de la demencia. Actores Oscar Naya y Felipe Fopiano. Idea general y guión Fabián Mettler. Producción y coordinación general
Juan Martín Ramos Padilla. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Continuamos en Bote a Tierra. Y como dice Javier Martínez de Manal, no hay tiempo de más, esto tiene que ser rápido y está dedicado al cumpleañero. Cumpleañero, feliz cumple. Claro, que cumple nada más ni nada menos que 65 años. Uy, le mando un abrazo Manal, enorme, y Fana de San Lorenzo, aunque me dijo el domingo, aunque haga frío, me llevo a la patrona a Palermo, porque lo último que voy a hacer es ver el partido. Muy bien, muy bien. Mal perdedor. Todo un enamorado. Sí, señor. Bueno, les debíamos entonces. Sí. Para redondear esto, Huracán. Me comí los ¿Qué dedos. pasó a la uña chiquita? Porque me comí la uña, de saber qué pasó. La Copa Adrián Escobar se jugó entre el año 39 y 49, para aquellos que no lo conocen. 10 años. Se llamaba por Adrián César Escobar, el era? presidente de AFA de aquella época, del 39. Bueno, se jugaba heptagonal, 7 equipos, los mejores 6 más el campeón. Y en el año 43 jugaron la final Platense y Huracán. Mirá vos. Tenía varias curiosidades. Tenía varias curiosidades. Se disputaban 2 tiempos de 20 minutos. Y en caso de empate, clasificaba la siguiente fase. O salía campeón, el que más corners. Bueno. Hablaba de goles. El que más corners tenía a favor. Bueno, en esa final entre Platense y Huracán terminaron 0-0. Sí, señor. ¿Quién salió campeón? Huracán, por tener más corners a favor. Vos mirá. Así que tiene una estrella tallada de la Copa Adrián Escobar. Pero vos fijate que dentro de todo no está tan mal, porque si vos tenés más corner, quiere decir que llegaste más que el rival. Sí. O sea que no está tan sutilmente, pero no está mal, ¿eh? No se la nombren al Chiqui, que por ahí dice, por el próximo torneo hacemos todo. Por ahí lo implementa. Claro. Y todos se jugaban partidos de 20 minutos en el mismo día. Es decir, el ganador, el campeón, podía jugar hasta 3 partidos el mismo día y jugar semifinales y finales al otro día. Lo que habrá que ver si se jugaba en el mismo estadio. Y eso habría que averiguarlo. Pero ahora toda incluso varios árbitros eran ingleses. ¿Te acordás de esto? ¿What? Por mayor transparencia, entre comillas, ¿no? Bueno, dicho esto entonces, y mientras veíamos la tapa del Huracán de aquella época, vamos a meternos en la 180 segundos de la Primera Nacional. Muy bien. Porque mientras seguimos esperando la presentación de Gimnasia y Tiro, que va a coincidir con el final de nuestro programa, así que tranquilamente pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, o por lo menos en continuado.
Colón de Santa Fe está en la búsqueda, arrancó el libro de pases, está en la búsqueda de un refuerzo en la saga central y un refuerzo también en ataque, un 9. El 9 que está bajo el radar es el goleador de Central Norte, Luciano Ferreira. Convirtió 6 goles y brindó 3 asistencias en lo que va de torneo. Bueno, un buen. Y atrás, en la saga central, interesa a Gonzalo Soto, un jugador de 35 años que está en Nueva Chicago, que ascendió con Iliana. Mirá Iliana vos. dio el visto bueno, jugó 13 partidos en el Torito. Mirá, ya que hablamos de Nueva Chicago, sí, hay mar de fondo en Nueva Chicago porque la tabla de posiciones lo tiene muy abajo este año. Vos fijate qué diferencia con el año pasado, que a 1 minuto estuvo de jugar la final. Sí. Bueno, el tema es el siguiente. Viste que ahora se suspende también en el Nacional B por una semana, como bien lo dijiste. Sí. Bueno, se va a jugar los 2 partidos que quedaron pendientes en su momento, y es nada más ni nada menos que Nueva Chicago con el CADU, un partido que vale 6 puntos porque están los dos muy abajo, mientras que el otro partido es Defensores de Belgrano y Almirante Brown. Y hablando de Almirante Brown, quiero decir que en la última semana de agosto hay elecciones en Casanova para ver si continúa la actual comisión o hay cambios. Perfecto. Por el otro lado, en Chaco Forever, que se presenta en el nuevo Francisco Urbano contra Deportivo Morón, ya se movió en el libro de pases. En realidad está a la espera de la firma, pero el defensor central colombiano Jorge Zules Caicedo está entrenando junto a Ricardo Pancaldo y junto a todos los compañeros para transformarse en la cara nueva, el primero de los 4 refuerzos que pueden sumar, en este caso, Chaco Forever. UNETS Alvarado, Unión de Santa Fe, Independiente Rivadavia, San Martín de San Juan y Deportivo Madryn, que se sumaría entonces a Chaco Forever, y que por el otro lado Lucas Rebecki no sigue en la institución. San Martín de Tucumán se trajo 3 puntos de oro de Quilmes el último lunes. Sí. Bueno, pero hubo una reunión entre parte de la comisión directiva, el director técnico, y el jugador, el marcador de punta Murillo, ex Ferro. ¿Por qué motivo? ¿Por qué? Hay un poco de malestar porque en 15 partidos que pudo jugar Murillo, lo expulsaron 2 veces. Ah, bueno. Entonces, pareciese que le ajustaron las clavijas para que a la próxima expulsión, no sé qué va a ser el futuro de este muchacho. Complicado. Y la última, decirles que Chacarita empató 0-0 contra Gimnasia de Mendoza. ¿En Mendoza? En Mendoza, Lindo claro punto. está, pero va a tener que mover el banco de suplentes, va a tener que mover el equipo, porque recordemos, no va a poder contar con Gonzalo Recalde, que llegó al límite de amonestaciones, y con el capitán Juan Cruz González, que vio la tarjeta roja ante el Mensana. Y va a recuperar a Agustín Quiroga, como decíamos. Dicho todo esto, entonces, vamos a meternos en un momento ficcional de la noche. En un momento Una literario. Y me cambiás la lengua castellana. Sí, vamos a meternos en un momento literario, poético, si se quiere, de la historia, para sumergirnos en el mundo de la imaginación y hasta de lo disparatado de nuestro fútbol argentino. Para ello, y fútbol argentino y mundial, porque vamos a tener una perlita. Para ello, Carlitos, te tengo que contar algo que me pasó en la semana. A ver. Bastante curioso, por cierto. Me pasé por una casa de antigüedades el otro día, con cosas interesantes, desde nacionales, la primera moneda acuñada, ¿no? Y en circulación de la ciudad de Buenos Aires, aquella primera escarapela que usaron French y Beruti, ¿no? Internacionales, Humphrey Bogart, el piano que tocaban en la película, Sam, tócala de nuevo. Bueno, un cuadro de Andy Warhol, un montón de cosas. Y una radio antigua que tocabas una perilla y te contaba una historia. ¡Ah, qué lindo! Una historia interesante de Juan Arismendi, la vida de Juan Arismendi. ¿Querés contarla? Lo estamos viendo con unos
con unos hombros y unos pectorales marcados en este momento. Sí, señor. Ese es Juan Arismendi. Parece un personal trainer. Sí, parece, no sabemos dónde está la mona en ese caso, pero... Pero Jiménez... Era hincha fanático Juan Arismendi del Atlético Bollini. Sí, señor. Siempre contaba que a los 10 años se ponía a un costado de la hinchada y hasta le dejaban sostener la punta de un trapo gigante que llevaban siempre. A los 15 escondió una bandera en el medio de una pelea en la cancha del 29 de febrero de Arroyo Sangriento. ¡Upa! Y por esta razón a nadie le sorprendió que pocos años después pasó a ser el jefe indiscutido de la barra. Claro, hizo méritos. Juan el Turco Arismendi iba no solamente a los estadios donde jugaba su club, sino también era el que organizaba la movida cuando los muchachos jugaban de visitante, ¿no? Se encargaba de los traslados, conseguía la morfi, cuando podía hasta iba a los entrenamientos del plantel de fútbol para alentarlos. ¡Wow! Allá, año 80, el Atlético Bollini peleaba en los puestos de abajo. Venía zafando, ¿no? Al menos hasta el año 1983. ¿Qué pasó en el año 83? Tocó fondo, al punto de ganar solo 2 unidades en 15 partidos y con varias derrotas feas. El domingo posterior a caer ante el Sportivo Pisanito por 8-1, se reunió toda la barra en el bar del gallego Manolo y empezaron a discutir cómo se podía salir de esa situación. Bueno, a los jugadores no se les podía apretar porque ponían la cara, encima se les debían 8 meses de sueldo. Ah, bueno. Bueno, parecen varios planteles. Y hacía lo que podían. Los dirigentes tampoco habían vendido sus coches para poder pagar los gastos esenciales del club. Bueno, a algunos se le ocurrió organizar una kermés, otro hacer una bailanta en el club e incluso invitar a alguna banda de música que actúe gratis, como Atilio y sus mulatonas. Ah, bueno. Habiendo mulatonas, ¿viste? Que eran hinchas del club. Obviamente, ¿no? Una especie de marineritas, pero morochas. Sí, algo así, ¿no? Pero entendiendo que la situación de la institución era terminal, a Juan se le ocurrió la idea salvadora. A ver. Sacar todos los cachivaches del fondo del buffet, tirar abajo la pared, poner un escenario para un show de tinte erótico. ¿Cómo? Buah. El problema fue de dónde salían las chicas que se ofrecían para el show. Claro. Dudaron todos, hasta que la hermana menor y la madre de Juan dijeron que ellas se encargaban de decidir quiénes serían las personas que harían el espectáculo. Pero respetando 2 puntos. A ver. Primero, que las dejen armar todo sin que nadie las moleste. Bueno. 2, que sea una sorpresa. Ah, bueno, se pone difícil esto. Se pusieron manos a la obra mientras que el equipo enterado que podrían recibir los meses que se les debía de sueldo, bueno, empezaron a ganar unos puntos más, ¿no? Con esas ganas, con esa inyección. La madre de Juan propuso el estreno el primer sábado del mes para que la gente tenga más posibilidades económicas para asistir y le pidió al presidente del club si podía pedir la postergación del encuentro del día domingo para poder una fiesta bien. ¡Buah! Así fue que llegó la noche estelar. Toda la barra le preguntaban a Juan cómo iba a ser y recibían siempre la respuesta: no lo sé. Claro. ¡Buah! No me contaron nada. Me llamó la atención que se agotaron las entradas y que en su mayoría fueran las mujeres de los hinchas quienes las retiraban. Oh, mirá vos. Pero la sorpresa fue mayúscula cuando se abrió el telón. El show era de stripper y los que bailaban y se desnudaban eran los jugadores del equipo. Ah, bueno. Las mujeres presentes gritaron, aplaudieron masivamente y hasta alguna fue parte de la danza. Bueno. Éxito total, cerrámela a 8. Cuando todo terminó, luego de varios bises pedidos por el público, tanto Juan como el presi ubicaron a la madre organizadora y mientras ésta buscaba el corpiño en el piso, estaba doña Anunciata. Les contestó: fue un éxito y ya se anotaron para hacer otro el sábado. Se hizo mucho dinero y 3. Los jugadores son unos burros, así que ahora se llevan guita y hasta hacen más por la institución. Más bien, pero qué va. ¿Qué te pareció? Bueno, yo te voy a contar una cosa, amigos oyentes, Gonzalo, que no es una ficción. Es rigurosamente verdad. Y me la contaron el fin de semana anterior
el Pingüino y Bin Laden. Ajá. Ambos jefes de la hinchada de Almirante Brown, como todo el mundo sabe. Bueno, la historia es que Brown había hecho una campaña ya por los 80, tan mala como la que está haciendo ahora. Había que juntar fondos, había que viajar. En esa época no había torneos nacional, sino era a la B. Sí. Y iba a ser una ignominia para Almirante Brown jugar en la C. Ajá. O sea, más allá que sea la tercera categoría, imaginen ustedes cómo va a jugar Almirante Brown en la primera C. El tema es que había un montón de cosas por pagar y los jugadores dijeron, miren, esto es sencillo, a nosotros nos pagan el sueldo y nosotros nos matamos por el club. Juntaron plata, hicieron kermés, un montón de cosas y pasó adelante. Allá por el 2000 y pico, sí, Almirante sufre el mismo problema. Con otra comisión directiva habían decidido volver a hacer lo mismo, pero cuando lo pusieron a la orden del día, la comisión directiva dijeron, no va a venir nadie, hace 15 años se usaba la kermés, el choripán, la venta de empanada, ahora tendríamos que hacer otra cosa. Nadie sabe, por lo que pasó después, quién fue el delirante o el escritor de ciencia ficción que dijo, che, ahí está, hacemos una comida, así sean sándwich, y ponemos de moza a las marineritas. Ajá. Todo el mundo dijo sí, éxito total y asegurado. Imagínate todos los babosos con las marineritas diciendo, papi, ¿querés un sándwich? Pero sí, se llenó de tal forma el club que quedó gente afuera. El primer problema fue que la gente que estaba afuera y quería entrar, no entra ni por la ventana ni por la puerta del fondo. Estaba absoluta y totalmente colapsada la sede cuando se hizo y empezaron los problemas adentro. ¿En qué consistieron? Nadie sabe quién fue el primer vivo que le pellizcó el trasero a una de las chicas, de las cuales era novia de uno de los jugadores de Brown, que también estaban ahí en la comida. Terminó todo en una batalla campal tipo Fort West, donde volaban sillas, mesa y todo el mundo. ¿Sabes cómo termina la historia esta? ¿Cómo? Que la comisión directiva, ofendida porque encima que no juntaron mucha guita, tenían que arreglar el club, le dijeron a los jugadores, ahora se rompen el alma dentro de la cancha o no cobran más. Mirá. Vos fijate si la ficción a veces no supera la realidad. Y no hay muchos jugadores strippers, digamos, ¿no? ¿Qué va? Por eso me tengo que viajar a España. A España, hombre. A España voy a viajar para encontrar a un jugador que supo jugar en Málaga y Bilbao, Jesús Mosquera. Van a ver una foto a través del canal de YouTube, con sus chombas, con sus casacas del Málaga y del Betis. El jugador nació en el semillero, la cantera, como se dice allá, del Málaga a los 16. Firmó su primer contrato y siguió jugando al fútbol. El tema es que un día, a sus 30 años, fue tentado por una empresa que sirve servicios de streaming, muy conocido, con una N, para hacer una serie donde actuó de stripper. La serie se llamó Toy Boy, que lo están viendo la imagen, y le cambió tanto la vida que decidió colgar los botines y se hizo... Y colgar la ropa. Y se hizo actor. Se hizo actor y de hecho esto lo llevó a venirse a la Argentina. Qué raro. Y convertirse en parte del reparto de una obra de teatro con Denise Dumas, Sofía Pachano y Gastón Sofriti, entre otros. Somos Nosotros se llamaba la obra en el multiteatro. Así que lo que se dice, lo que diría Guppy Goldberg, ¿no? Cambio de hábito. Cambio de hábito. Yo te voy a contar una cosa que me hiciste acordar y que lo habíamos hablado incluso. La cantidad de jugadores que cuando un equipo sale campeón y hay invasión de cancha, terminan haciendo stripper, pero porque los jugadores le sacan hasta la media. Sí. Y yo tengo un recuerdo que se comenta siempre con mucha sonrisa en Caballito, que es que cuando Ferro sale campeón por primera vez, fue el único título con Cacho Zaccardi, porque en el 84 ya se había retirado. Claro, era el ídolo del club. Fue todo la hinchada cuando invadió la cancha a sacarle alguna prenda a Zaccardi. Y la pelea fue con el pantalón. Ajá. Porque Cacho les decía, no me saquen el pantalón porque estoy en bolainas abajo.
¿Sabés que se lo sacaron igual y automáticamente apareció una toalla? Y se tuvo que ir con la toalla y el trasero al aire porque era una toallita chiquitita, semejante jugador. Pero bueno, es una forma de stripper, aunque no sea propio. Ahí estamos viendo, tan característico, ¿no? De los 90, en este caso Racing. Estamos viendo, por ejemplo, a Bastía, al polaco Bastía. Hay uno que quedó en toallón. Y era una forma de... Pero era lindo. Era lindo, pero te sentías robado en cierta forma, pero era parte del folclore, pero era parte del folclore. Lo que pasaba era cuando se degeneraba en que parte de la hinchada, en vez de dar la vuelta con los jugadores, iba a tirarle piedra a la hinchada del otro lado. Bueno, también. Y ahí se pudría el rancho. Ahí se pudría todo. Y la última que tenemos de estas conexiones, ¿no? Con este sentir literario que tuvimos hoy acerca del turco. Bueno, pienso en la pandemia, pienso en jugadores que llevaron ellos mismos, ¿no? Merenderos, llevaron cosas a hospitales, donaciones realizadas por los socios. Vamos a ver en minutitos nada más unas imágenes tanto de Martín Sarandeses, en ese caso, por ejemplo, en Lama, junto a jugadores de futsal del club, llevando algunas donaciones al hospital Zubizarreta. Qué lindo. ¿Cuántas veces hemos hablado de los jugadores del Doque, de Argentino de Merlo? Más cuando hubo inundaciones, cuando hubo catástrofes así. Y sí. Y el caso de la academia, por ejemplo, yendo a la Copa Argentina, no recuerdo si fue a Salta. Aprovechamos para mandarle un abrazo enorme a Fernando Ledesma, que nos está escuchando, hincha y fotógrafo oficial de Argentino de Merlo, pero llevando a los refugios merenderos, aún jugando contra River en aquel momento por Copa Argentina. Y pienso también en Pablo Vicó, por ejemplo, sí, ¿no? Señor. En Brown de Adrogué, que no solamente vivía en el club, sino que también oficiaba de distintas cosas, cobraba las canchas de tenis, cortaba el pasto. Entonces, el amor que se siente por el club, incluso fuera de las canchas. Pero sí, hombre, es cierto eso. Por eso siempre recuerdo con mucho cariño la película Luna de Avellaneda, porque es el sentimiento y el desarraigo si se cierra el club, sea de barrio, sea un club deportivo, porque se te va un poco la vida. Es mucho lo que hay ahí. Y la foto del medio van a ver a Iván Becker en ese momento durante la pandemia jugando para Brown de Adrogué e instalando un pequeño comedor en la entrada de su casa para hacer guisos y demás y ayudar a tantos que tanto lo necesitaban. ¿Sabés quién era así? Pero se ofendía, se enojaba a extremos, y yo te lo digo porque tengo muchos amigos, incluso compañeros de trabajo que son de estudiantes. El caso de Federico, que es nieto del presidente que aunque estudiante salió campeón, Mangano. Ajá. Bueno, y decía que Sabela tenía una muy buena casa en La Plata porque se había enamorado de la ciudad, y de lunes a viernes tenía un merendero. Pero se ofendía si alguien lo publicaba, si alguien le sacaba fotos, si en alguna revista, programa radial... Sí, porque no era el objetivo. No era el objetivo, nunca lo hizo, sino lo hizo por ese corazón enorme que tenía Alejandro. Dicho esto, entonces, terminamos con esta ficción. Y antes de irnos a la pausa, ¿qué te parece si damos la información de la primera B metropolitana en estos 180 segundos de la primera B? Principalmente, ¿sabés por qué? Porque después no llegamos. Entonces preferís ahora que estamos con Obvio. Vamos a arrancar con... informando el resultado parcial: San Martín de Bursaco contra Real Pilar por ahora 0-0, tiene que ganar para meterle presión a Midland, ¿no? Y quedarse con la punta del campeonato. Pero no es la única información que tenemos, porque hubo una incorporación en Real Pilar. Hablamos de Jerónimo Cardoso. Jerónimo Cardoso es un pibe delantero de 20 años de la reserva de Atlanta que viene a jugar los próximos 6 meses en el club.
en el Monarca. de Pilar, en el Monarca, un préstamo que se da sin cargo y sin opción de compra, por lo cual, bueno, ya está oficializada el primer refuerzo de Real Pilar. Y hablando de la zona norte, sí. Bueno, vamos a agarrar el tren Sarmiento y salimos de Pilar y bajamos en la estación Muniz, donde el lunes va a haber un partido con mucha polémica. ¿Pero por qué con mucha polémica? Porque se va a jugar de local Fénix ante Acasuso. Bueno, 3 veces lo cambiaron durante la semana de estadio. Y la gente de Fénix, bastante molesta, lo que está diciendo, y creo que está muy bien que lo haga, es que en los pocos partidos que están desarrollándose de esta temporada, a Fénix lo mandaron a distintas canchas. Sí. Entonces, la poca o mucha gente que pueda tener Fénix para ir a ver a su equipo, por más que sea local y no paga la entrada y sea socia, no es lo mismo Ituzaingó que Muñiz, ¿me entendés? Sí. Entonces, lo que quieren es que se quede en un estadio y que juegue en ese estadio. Perfecto. Por el otro lado, Comunicaciones viene de perder 3-0 contra Midland, perdió antes contra Excursionistas, y para colmo, ahora el próximo partido no va a poder ir, no va a poder jugar contra Sportivo Italiano. Con Sebastián López recibió una fecha de suspensión, y por el otro lado tampoco con en este caso con Fabelo. Sí. Su número 5 expulsado el último partido. Así que complicaciones por todos lados se le viene para pensando en lo que viene. Máxime que perdió feo con Midland, sí. Y Excursio es como una especie de clásico, aunque la gente de Excursio no lo considere. Comunicaciones sí, después de aquel lío que se armó hace años, que le cobró un jugador de Comunicaciones, le sacaron 20 puntos a Excursio. Y perder de local con Excursionista, cosa que hace 15 años mínimo no ocurría, hizo que el hincha de Comunicaciones ya lo vea mal, este presente del club. Y digo lo último, 9 bajas para jugadores de Argentino de Quilmes: Alegre Rojas, Cosiuk, Cipreso, Escalante, Roberts, Valdés, Abregú, Peralta, Salinas y Rey fueron separados del plantel y no seguirían en el mate. ¿No se sabe el motivo? Espero que no sean apuestas. No. En principio no fueron esclarecidas, pero en principio hay una problemática entre los que vinieron con el anterior técnico. Sí, en realidad el anterior empresario, gerenciador, claro. Aquellos que vinieron con el gerenciador y aquellos que no, había como 2 grupos y hacían incluso concentraciones por separado. Bueno. Por lo cual, hay 9 jugadores que no siguen en la institución. ¿Hacemos un bote a tierra? Sí, cómo no. Dale. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Hoy Chicha se nos fue. En Caput. Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. Pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput.
Hable bajo pero hable, no se calle. Esas cosas. Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. Hipnotismo de un flagelo, dulce tan dulce. Cuero, piel y metal, carmín y charol. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. De hambre, el más puro néctar. Nada más dulce que el deseo en cadenas. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Más se pide y se vive. Canción animal, canción animal. No me sirven las palabras, que mires mejor. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Más se pide y se vive. Canción animal, canción animal. Cuando tenía más o menos 10 años, yo tenía lo que llamaban Continuamos en Bote a Tierra y en este momento vamos a meternos. Hablábamos de algo internacional, ¿no? Sí. Hablamos de un stripper, un jugador stripper español. Primero y principal queremos mandarle un fuerte abrazo a Mauro Fratini. Iba a charlar con nosotros por cuestiones, un imprevisto de último momento. Vamos a pasar seguramente la nota para el viernes que viene, así sí, que todos los hinchas de Midland que nos estén escuchando, el viernes que viene va a venir esta nota con el alma, con el corazón, con el motorcito que tiene en el medio campo en Midland, así que le mandamos un fuerte abrazo. Pero perdón, Gonza, sí. Recuerden todos, sí, como tenemos que recordar nosotros, que esto va en vivo. Entonces, puede pasar estas cosas, y más cuando algún problema, el jugador que tiene un problema lo avisa, no es que nos deja colgados. Así que le mandamos un fuerte, además con el tipazo que es, así que le mandamos un fuerte abrazo. Pero vamos a hablar de una curiosidad, ¿no? Yo no sé cuándo fue la independencia holandesa, vos no creo que lo sepas, ¿o no? Sí? Bueno, pero sí estaba pensando en una relación futbolística con los Países Bajos.
con Mirá Holanda, ¿no? Sí, señor. La final ganada en 1978. ¿Qué más se te viene a la cabeza? Y antes de eso, el baile que nos comimos en el 74 con Cruyff, Van Hanegem y compañía, y el partido amistoso previo a ese mundial que nos volvimos a comer otro baile con Van Hanegem, Cruyff y compañía. Y aquel gol de Bergkamp, ¿no? De Dennis Bergkamp en 1994, que nos dejó afuera, un mundial realmente muy triste. El cabezazo de Orteguita a un holandés, a Van der Sar. Lo picante que se puso el partido de cuartos de Países Bajos en Qatar. Sí, señor. La batalla, ¿no? Sí. Y o sea que hay como una especie de relación, ¿no? Entonces yo creo que más que Brasil, Argentina tendría que ser clásico rival de Holanda. No sé qué opinarán nuestros amigos brasileños, no, obviamente que por rivalidad zonal lo es. Más bien. Pero dejale los holandeses con Alemania. Pero me puse a pensar, ¿cuántos jugadores holandeses deben haber jugado en nuestro fútbol argentino? Qué buena pregunta. No sé si ustedes recordarán, ahí está el número de WhatsApp, si quieren mandarnos, recuerdan alguno en este momento. Pero el fútbol argentino han venido italianos, españoles, ni que hablar jugadores de países sudamericanos, asiáticos también, algún japonés. Y Ferro tuvo a Doctor Kumalo, un africano. Claro, bueno, pero cada tanto recibimos noticias, ¿no? Pero no es tan común. Pero holandeses no recuerdo. ¿Vos, Carlitos? Un jugador, el año que Ferro importó jugadores del extranjero, trajo a un holandés de apellido Robert, pero no se adaptó para nada al país. Creo que estuvo 15 días, entró en el segundo tiempo cuando a Ferro... Jugó un partido y se fue. Medio, y se fue, pero tiene que haber habido alguno más relevante. Uno puede decir que lo más cercano que nos tocó fue Memphis Depay, además de este caso de Roberts que nombrás en Brasil, en el Corinthians, del entonces Ramón Díaz, ¿no? Pero en la Argentina recuerdo particularmente uno, y están viendo algunas imágenes interesantes en el canal de YouTube de Radio Caput. Paren sus orejas aquellos hinchas de Independiente especialmente, que nos están escuchando, porque el rojo tuvo uno bajo los 3 palos. Mirá vos. Nos tenemos que remontar al año 1917, y esa foto es del año 1917. Parece ahora. E iba a hacer su debut por solamente 2 partidos oficiales. Se ve que los holandeses son no quieren estar en el de país. tranco corto. Bueno, nos tenemos que posicionar en un tiempo signado por la guerra. Estaba desatándose la primera gran guerra, Primera Guerra Mundial. Y John Blom era oficial del transatlántico SS Tubantia. El tema es que el transatlántico que tenía a cargo fue destrozado y hundido por un acorazado alemán. Y el bueno de John Blom zafó del ataque, se tiró al agua en el momento oportuno y zafó del fuego. Estalló el barco, él zafó, y así se convirtió en un sobreviviente. Sin embargo, Blom metió alma, tripa y corazón, como siempre decimos, a su carrera naval, y se puso al frente del transatlántico que ven a continuación, por debajo, el SS Frisia. Un navío con el que conoció el puerto de Buenos Aires. Ahí está la conexión. Y el tema es que el barco quedó detenido durante largos meses en la Dársena Norte, que ven por debajo. Sin agua. Por cuestiones comerciales. Para quienes no lo saben, la Dársena Norte es ahí, Puerto Madero. Hoy es un lugar completamente renovado a lo que eran en aquellas épocas, ¿no? Y Blom quedó varado. ¿Y qué hizo? Siendo un fanático de la redonda, dijo, Masi, me tiro el lance, me voy a probar a uno de los clubes de por acá. Y era Independiente. Independiente Avellaneda entonces fue el lugar donde se probó y quedó. Primero fue el arquero en un amistoso entre Independiente y Huracán. Sí. Pero como daba para largo el tema del barco, se quedó algunos meses, bueno, comenzaba el torneo, se quedó para los primeros 2 partidos oficiales. ¡Epa! Atajó para la victoria 2-1 contra Gimnasia de La Plata. Bueno. Y empató 1-1 en Avellaneda contra Estudiantil Porteño.
Mirá vos. Cortito pero rendidor. Le hicieron pocos goles. Cortito pero rendidor, porque el paso del holandés, nada errante por Avellaneda, terminó con un triunfo y un empate. Iba a disputar el tercer partido, en este caso amistoso, ante un combinado de jugadores de Avellaneda, contra el Club Riachuelo en aquel momento, pero por cuestiones meteorológicas, imagínense lo que eran las canchas en ese momento, pero no se jugó. 1917. Blom no tuvo su tercer partido tan esperado, agarró el buque, antes que vuelva a ver, agarró su navío y se fue de vuelta para Holanda. Bueno, mirá vos lo que manda un amigo de la radio, Ricardito Pagano, compañero mío de secundario, si es que tiene tan viejo como yo, que me dice, es una broma, pero es cierto, hablan de holandeses jugando en Argentina. Bueno, cuando la banda Van Halen vino a la Argentina, jugó un amistoso. Es verdad. En Vélez con la hinchada de Vélez. Es verdad. Así que ahí tenemos Mirá, otro. Ahí tenemos otro. Muchísimas gracias. Un abrazo gigante. No me acordaba. Y bueno, y excursionistas también. Hace poco ha jugado con un equipo de rock. Creo que con Metallica. No sé si con Metallica. No sé si Metallica o sabés quién, Maiden. O con Iron Maiden. Claro. Así que, bueno, la verdad, un recuerdo pintoresco, ¿no? De nuestro fútbol de aquella época. Fíjense hoy cuántas cosas así pintorescas, ¿no? El triunfo de Huracán por córner, esto de los holandeses en Argentina. Nos vinimos raros. Hoy nos vinimos raros, pero lo que no está raro es la primera C, porque vamos a meternos en los 180 segundos de la primera C con una noticia realmente muy importante para la oreja, el hincha de Atlas. ¿Por qué? Porque tiene nuevo DT. Atlas tiene nuevo DT. Víctor Zapata es el nuevo entrenador de Atlas. Y si no gana, empata. Un gran jugador. Uno lo recuerda en River, Independiente, Vélez, en tantos Valladolid, tantos equipos. Y tendrá su primera oportunidad como cabeza de grupo, como conductor de una primera de un primer equipo en Atlas. Empezará este fin de semana contra Luján. Hay mucha bronca en la Madrid, Gonzalo, porque después de idas y vueltas, finalmente el partido contra Deportivo Paraguayo va el domingo y a las 11 de la mañana. 3 sobre todos, calzoncillos largos, etcétera, si es que siguen estos fríos. Por el otro lado, Central Ballester va a tener que mover bastante el avispero, meter cambios, porque tuvo 2 sancionados. Bruno Benítez fue sancionado con 4 partidos de suspensión por el Tribunal de Disciplina. Julián Bernal tampoco va a poder estar contra Yupanqui, luego de lo que fue la derrota contra Centro Español por 3-1. Así que 2 bajas realmente importantes. La buena noticia es que el jugador camerunés, que tenía algunos problemas físicos que en principio lo obligaban a operarse, finalmente la evolución natural del jugador hizo que no requiriera tal, y además le dieron el alta, así que puede entrenar en forma diferenciada, pero ya con el fútbol a corto plazo, ¿no? Por el otro lado, decirles que este fin de semana llega a su fin la primera rueda de la primera C. ¿Se frena? Cañuelas, claro, se frena por el final de la primera rueda. Deportivo Español le dio licencia hasta el 21 de junio, arrancan para el siguiente. Porque tiene fecha libre Deportivo Español. Claro. Así que directamente les dio fecha libre y esta semana van a recuperar Central Córdoba contra Mercedes Central Córdoba en la liga, en el estadio de la Liga Mercedina. Pero se finí esta primera rueda, pero Cañuelas va a jugar en un reducto muy complicado.
en el estadio José Martín Olaeta. ¿Por qué complicado? Porque ganó una sola vez en toda su historia. Ah, bueno. En cancha de allí, en Barrio Sorrento, en Argentino de Rosario. El 30 de septiembre del 2003 es la única vez que ganó con gol de Pablo Retamoso. Recordemos que Renzo de Mario no va a poder ser parte del partido al haber recibido la roja ante Camioneros. Mirá vos. Dicho esto... Perdóname, entonces, sí. una consulta. Sí. ¿El camerunés cómo se llama, me dijiste? ¿Qué? ¿Será a mí me dijeron que su apellido es Mbunga, pero es un qué, porque es la única palabra que sabe. Cuando le hablan en castellano, le hace qué. Y ahí le pusieron un qué. Es más corto. Es más corto, claro. ¿Hacemos, te parece, un bote a tierra? Sí, dale. Dale, volvemos. Bote a tierra. Bote a tierra. Bote a tierra. Donde vive el ascenso. Con bombo y bandera, con alma y con pulmón, con la camiseta pegada al corazón. Este es nuestro juego y salimos a la cancha con uno de más. ¡Hey! Dale, nadie nos puede parar. Dale, somos uno de más. Dale, nadie nos puede parar. Dale, somos uno de más. Dale campeones. Ya nos estamos acercando a este final tan movido de bote a tierra del día de hoy, pero no nos queremos ir sin antes escuchar un temazo y dedicado, ¿no? Sí, señor. Este temazo de Los Redondos de Ricota, esa estrella era mi lujo. ¿Lo escuchamos? Sí, señor. Dale. Soy un iluso, no nos dimos nada más, solo un buen gesto. Mordí el anzuelo una vez más, siempre un iluso. Nuestra estrella se agotó y era mi lujo. Tema dedicado a Mariela, primero por haberla conocido, segundo agradeciéndole la introducción al programa de hoy. Es mucho más linda que doña Anunciata, puedo dar fe. Pero vamos a ponernos un poquito serios porque se ha ido una estrella. Y una estrella no solo de Estudiantes de La Plata, sino del fútbol argentino. Hablo de Juan Ramón Verón. Los que tuvimos la suerte de verlo, nos acordamos de un puntero muy hábil, de un puntero distinto. Formaba parte de ese equipo de Estudiantes
que ganó, como dijimos al comienzo del programa, ya por el 67, un torneo metropolitano, siendo el primer chico en ganarlo, y después tuvo una historia internacional de 3 años, campeón, y un cuarto año perdiendo una final. Pero aparte, Verón como persona era muy tímido, muy humilde, se bajaba la cabeza cuando uno le decía, Bruja, ¿cómo jugaste? Y era, ¿cómo jugaste? Verón, el de los goles muy especiales, muy importantes. El Old Trafford. El Old Trafford de cabeza, un golazo que le hizo a Racing de chilena de espaldas al arco y que definió el finalista del primer torneo que gana Estudiantes, una semifinal contra Racing, nada menos. Pero también, y gracias a Néstor, un amigo que siempre nos escucha, me hizo acordar de otro, y que no fue gol. Creo que la mejor atajada de su vida, de Filiol, él mismo dijo, superior a la de Naninga en la final en River por la final de la Copa del Mundo, fue una pelota que le saca a Juan Ramón Verón en un partido definitorio del año 75, con Estudiantes y River peleando las finales del torneo nacional de ese año. Y fue un cabezazo, Verón cabeceaba muy bien, que le venía cayendo, y Filiol, que la pelota iba para otro lado y se desvió, hizo como una cabriola en el aire para sacarla al córner. A tal extremo que Filiol está buscando el video de eso, todavía no lo encontró, y en los otros días, con el fallecimiento de Juan Ramón Verón, es como que salió otra vez a la palestra esa jugada y esa pelota que sacó. ¿Qué decir de Verón? Un poeta en lo suyo, un jugador distinto. Y en un equipo como el de Subeldía, ¿no? Que tenía sus mañas, que muchas veces se hablaba de lo trabajado, además de eso propio de Osvaldo Subeldía, ¿no? Exacto. Pero muchas veces se olvidan que tenían como extremo en este caso a Verón, pero tenía tantos otros, número ¿no? 10 era Checopar, otro jugador, pero inmenso, Madero. Entonces jamás atrás. se puede decir que ese Estudiante no jugaba bien. Mirá, dicho por Bilardo, y además, tricampeón, ¿no? A los 9 jugadores que iban a salir a la cancha, porque en esa época no había cambios, los agarraba aparte y les explicaba a cada uno, los volvía locos. Subeldía fue por algo el mentor de Bilardo. A los únicos 2 que no le decía una palabra era a Poletti, que era el arquero, y a Verón, que le decía, vos sabés lo que tenés que hacer adentro de la cancha, vos no te tengo que explicar nada. Ese jugador se nos fue. Nos dejó a los 81 años y hablábamos de los jugadores que dejaban mucho más que goles, gambetas, entrega dentro de la cancha, ¿no? Sí. Esos jugadores que aún después de jugar dejan la vida por el club, de su vida, y la Bruja lo hizo. Y mirá vos cómo quería Estudiantes, que fue el único equipo en el país al que jugó. Volvió de jugar en Europa y volvió a Estudiantes de La Plata. Donde estés, Bruja, chapó. Nuestro recuerdo y nuestro abrazo a la Brujita, a Sebastián y a toda su familia. Bueno, dicho esto, entonces, vamos a los saludos parroquiales del día de la fecha, Carlitos, claro que sí. Primero, el abrazo enorme a Martín, que hoy lo volvimos loco. Martín y Martín, pero Martín debe estar escuchándonos por radio, pero está el Chino al lado también. Pero no, decirlo bajito a ver si todavía aparece. Al Chino y a Martín, gracias siempre por aguantarnos, por sobre todas las cosas. Gracias, Carlitos, por estar acá, la verdad que las charlas siempre son tan lindas, ¿no? Sí, compartidas con todos ustedes. Hablar con las paredes no sirve. Medio complicado. Gracias a todos ustedes por acompañarnos viernes a viernes, a la nena, a Inés, a la pequeña, a Graciela y a Victorio. ¿Y a quién más? Bueno, por supuesto, y primero de todo a toda la gente del Sanatorio Callao, que me atendió enormemente bien. Obviamente a la gente del Club Marquesiana, a los amigos de la Parada de Diarios, a nuestro gran amigo y oyente número 1, hablo de Carlos del Furgón, que el domingo va a ir a la Isla Maciel, su otro amor, y bueno, a toda la gente que nos está escuchando
viernes a viernes, contra todas las dificultades, sea lo que sea, y ahí están siempre. Gonza, sí. Y si te vas a jugar a un potrero, y encima por plata, cobran un penal faltando 1 minuto, viste que las canchas en los potreros, el pasto no hay. Bueno, decís, lo pateo yo, lo pateás vos, pero en vez de patear la pelota, pateás una piedra, gana el equipo visitante porque sí hizo el gol y encima te vas a tu casa, de ahí al hospital y terminás con un yeso. Ah, bueno. O si tenés esa noviecita, ese típico corta voz. Bueno, y se llaman y vos te quedás sin señal, te quedás sin batería en el teléfono. Y decís, bueno, llego a casa, enchufo el celular, lo cargo y vuelvo a llamarla. Y cuando llegás a tu casa te cortaron la luz y no podés llamarla. Y se acabó. ¡Oh! Se acabó el amor. Se acabó todo. Bueno, siempre se puede hacer un bote a tierra, recomenzar e ir a lo de un vecino, ¿no? Sí. Siempre y cuando tenga luz. Nos vamos a ir con esta hermosa noche que vivió Talleres de Remedios de Escalada hace un año por Copa Argentina. ¿Y por qué vamos a hablar de Talleres de Remedios de Escalada? Porque este domingo cumple años. Hablamos del Tallarín, hablamos del albirrojo. Con la vuelta de Vivaldo. Sí, con la vuelta de Vivaldo y la necesidad de salir a flote, ¿no? 119 años cumplirá el domingo y qué mejor que festejarlo en cancha de Independiente, este partido que jugaron por Copa Argentina. Recordémoslo, disfrutémoslo. Un fuerte abrazo a toda la muchachada de Remedios de Escalada. ¡Chau! Buen fin de semana. Que descansen, disfruten. Y espero que el viernes que viene estemos todos. Esperemos estar todos. Abrazo. Vean fútbol. Chau, chau.